Bienvenido a un tutorial más de migas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa cajeta de leche. Vamos a nuestros ingredientes y comenzamos. Listo, nuestros ingredientes serán 1 litro de leche, taza y media de azúcar, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de esencia de vainilla y 2 latas de la lechera. Estas latas ya están lavadas. Hay que quitarles la etiqueta a ambas latas y las vamos a meter en la olla express bien tapadas del agua. No deben quedar descubiertas, así como están. Tapamos nuestra olla. Encendemos a fuego alto. Aquí se va a quedar 45 minutos. Esta es la versión express. La versión artesanal es de este lado. Encendemos el fuego. Vertimos el litro de leche. La cajeta se hace con leche de cabra. Por ahora tuve dificultad para conseguirla. La voy a hacer con leche de vaca. En este caso se llama dulce de leche. Ponemos el azúcar, ponemos el bicarbonato de sodio y la cucharadita de concentrado de vainilla. Y aquí se trata de paciencia y constancia. Hay que estarle moviendo. No la dejen desatendida porque con el bicarbonato de sodio va a subir, va a espumar mucho la leche y se les puede tirar toda en la estufa y pues no creo que nos guste eso. Y aquí es de mover y mover y mover hasta que agarre temperatura. Aquí vamos a estar aproximadamente 2 horas. ¿Alcanzan a ver cómo empieza a espumar? El bicarbonato hace eso, así que esténse muy al pendiente, muy al pendiente, moviéndole, porque si la dejan solita, empieza a subir y se les va a tirar. Si ven que comienza a espumar demasiado, controlen la llama, bájenle un poquito para que deje de subir. Y en cuanto sientan que se controla, pueden volver a subir la llama, según vayan necesitando. Hay que controlar siempre la temperatura. ¿Ya vieron cómo se está haciendo espuma? Miren. Esto lo logra el bicarbonato. No omitan el bicarbonato porque si no la cajeta no queda. Ya está tomando una consistencia un poco más cremosa. Llevamos aquí 20 minutos. La consistencia final caliente al enfriar espesa un poquito. Hay que tomarlo en cuenta. Aquí seguimos controlando la espuma de la cajeta. Llevamos ya 25 minutos. Está empezando a echar vapor la olla de presión. Ahora es cuando bajar el fuego y poner el timer de 45 minutos. Se escuchan las latas ahí brincar con el hervor del agua. No se preocupen, no pasa nada. Si no tienes olla express, también puedes poner a hervir las latas en una olla normal, siempre procurando que las latas estén cubiertas por el agua. En una olla normal te debe tomar 2 horas la cocción. Llevamos 35 minutos. Como pueden ver, ya tiene un color más oscuro. Poco a poco irá tomando el color adecuado. El característico que conocemos de la cajeta, claro. Recuerda jugar con la temperatura para que no te tome tanto tiempo. Cuando ves que no hay espuma, puedes subir la llama un poco más. Déjenos en sus comentarios cómo les fue preparando la cajeta. ¿Les sucedió alguna vez que se tirara la leche? Ya llevamos 1 hora. Ya es un color café.
Tiene una textura tersa, si se fijan, al moverle ya se parte un poquito. Espero que en unos 40 minutos, 45 minutos, ya tenga consistencia de cajeta. Se ha reducido mucho la leche, así que seguiremos moviendo y nos vemos en una hora más. Ya se ha pasado el tiempo con la olla express. Le apagamos. Son 45 minutos en la olla a partir de que empiece a echar el vapor. Llevamos hora y media. Como pueden ver, ya está más espesa. Ya se llega a ver el fondo de la olla al jalarla con la pala. Media hora más y estará lista. Ya se abre, ¿ven? Ya se ve el fondo de la olla. Entre más espesa la quieran, más la baten y más quemadita. Ahorita, así como está, cuando se enfríe tendrá el doble de densidad. Así es que si la dejan muy apretada aquí en la olla, a la hora de enfriarse, pues va a estar un poquito imposible de comer. Yo les recomiendo, ahora que ya han pasado 1 hora 40 minutos, tiene una consistencia adecuada. Le apagaremos, la pasamos a un molde de cristal y la dejamos enfriar para que espese. Así es que es hora de apagarle cuando hacen esto y se ve el fondo de la olla. Ahora la pasaremos a un molde de cristal. Ven nada más la consistencia y eso que todavía no se enfría. Lista nuestra cajeta. Vean qué deliciosa quedó. Ya tiene la consistencia, ya se enfrió. Nuestra olla aún no se termina de enfriar. Esperamos a que se enfríe, abrimos las latas y vamos a ver con qué cajeta se quedan. La fácil en olla express o la artesanal. Una vez que las prueben podrán decidir. ¿Listo? Tuvimos las latas después de sacarlas del olla express en agua tibia, agua al tiempo, para que se enfríen. Vamos a abrir una de ellas para ver cómo quedó la cajeta rápida contra la artesanal. Vamos a abrir esta lata. ¿Será? Y miren nada más lo que hay aquí. Una deliciosísima cajeta. ¿Ven? Como está de cremosa. Es de otro color. Es distinta a la que hicimos antes. Así que aquí tienen dos opciones. Una si no tienen tiempo. La otra si quieren ponerse muy artesanos a relajarse un ratito moviéndole a la olla. Lo único que no me encanta es que te deja negra la olla express. Siempre que se mete una flanera o algo de aluminio a cocinarse en la olla express, la deja totalmente negra. Es una parte que no me encanta de usarla de esta manera. Personalmente me gustó más el sabor a cajeta quemada de la artesanal. Ya será a tu gusto. Pues listo, quedaron nuestras cajetas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que disfruten mucho de la receta. Si no nos sigues aún, te invito, súmate a nuestro canal. Marca la campanita y recibirás notificación cuando tengamos nuevos tutoriales. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.